Dios. El Espíritu de Dios llevaba las alabanzas, gloria a Dios, así sublime, gloria al Señor. Yo podía percibir en el Espíritu como esponjas que necesitaban de Dios, aleluya. Que necesitamos de Él, gloria al Señor, que necesitamos de un toque de Él, de su presencia, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Adore al Señor en esta tarde, en esta hora, adore al Señor. Bendito sea Dios, porque decía la alabanza que venimos delante de Él, a llenarnos, a postrarnos, a buscar en Él su refugio, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai, age to age is the same, by the power of your name, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, we will praise you and lift you high. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, aleluya, bendito Dios. El Shaddai, Elion Adonai, see and see, Lord, igual. Poder de su nombre, aleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai, bendito Dios. Sing El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai, age to age is the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai, dice el nombre. El Shaddai, el Dios todopoderoso, aleluya. El que todo lo puede. El Dios todopoderoso, el Shaddai, el que no lo gobierna ninguna ley natural o sobrenatural. Él es el Shaddai, aleluya. El Shaddai, El Shaddai. Cuando Sara no podía concebir, él le dijo: yo soy el Shaddai, aleluya. We pray and lift you high. El Shaddai. Cuando usted crea que hay algo imposible, clame al Shaddai. Porque él es el que se revela con ese nombre, el Dios todopoderoso. Bendito Dios. It's too late, it's still the same. Él no cambia. By the power of your name, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, Adonai,
We will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, aleluya. El Shaddai. Bendito Dios, cuando todo se nubla, donde no hay escapatoria, donde ya está en la espada en la pared, ahí es donde aparece el Shaddai, el Dios todopoderoso. Bendito Dios el Shaddai. Él es el que crea órganos nuevos donde no hay, el Shaddai. Él es el que abre los ojos a los ciegos, el Shaddai. Él es el que hace aparecer dinero donde no hay, el Shaddai. Él es el que abre la puerta donde no hay ninguna, el Shaddai. Cuando Agar estaba en el desierto y no miraba salida, se apareció el Shaddai y le enseñó dónde estaba el pozo en medio del desierto. Es el Shaddai. El Shaddai. El Dios age to age, you still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El we will praise and lift you high. El Shaddai. Cuando estábamos adorando al Señor, el Señor me mostró en una visión tu vida y te miraba la pasante del Señor. Viene un tiempo de danza para tu vida, de gozo en tu vida, gloria al Señor. Ya no te va a apretar, estaba exprimida en muchas almas. Pero el Señor te anuncia en esta hora que viene un tiempo de gozo y de danza, gloria a Dios. My hiding place, you are my hiding place. Oh, deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Say I am strong with the strength of the Lord. Hallelujah. You are my hiding place. You always feel aleluya. Él es el lugar de mi escondite, aleluya. Cuando yo no puedo más, yo me meto en él, aleluya. Yo me meto en el corazón de él, aleluya. Y le digo, aleluya al Señor, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I trust in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Puedo decirle, yo confío en ti, Señor. Yo voy a confiar en ti, Señor. Diga el débil fuerte estoy en el poder del Señor.
in the strength of the Lord. You are my hiding place. This song, God believe. I will trust in I will trust in let me say yes, Lord, in the strength of the Lord, I will trust in I will trust in let me say yes, Lord, in the strength of the Lord. Yo confiaré en ti, Señor. I will trust in you. I will trust in you. Let every say I am strong in the strength of the Lord. Of the Lord. Yo voy a confiar en Cristo. La gloria de Dios en esta vida. Let the glory of the Lord fall upon you. La gloria de Dios caiga sobre tu vida, Padre. La gloria de Dios como el buen Padre en Cristo Jesús. Así como el siervo brama por los corrientes de las aguas, así clame por ti, oh Dios, el alma mía. Haz de ti el gran tesoro de Jehová. Aleluya. Al solo hemos podido ver. Aleluya. Más de ti, tan fresco, the waters are exceeding. Hallelujah. You are my voice. The desire Aleluya. Así como el siervo brama. Fuerza que exige. Ay, gloria de Dios en la lucha de como Dios. Mi alma te bendice. My heart's desires I want to worship you, Lord. Aleluya. Tú eres lo que mi alma desea, Señor. Por eso te voy a adorar. Así como el siervo brama por esa corriente de esas aguas sediento, Señor. Así que clama por ti mi alma, Señor. Aleluya. My heart's desires shall I want to worship you. My Savior.
Desires I long to worship thee. Hallelujah. Gloria a su nombre, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te venimos a dar gloria y honra. Y presentamos nuestra vida, comprenda de lo grato tu presencia, Señor. Desires I want to worship thee. Sí, Señor. To worship thee. I long to worship thee. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Blessed be his name. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito Dios. Vamos a buscar la palabra. No se escucha el espacio de esto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito Dios, hay gloria de Dios en esta noche. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando hay cosas que uno no entiende, uno tiene que ir a la presencia de Dios. Y a veces no es para buscar respuestas, solo para estar ahí. Cuando aprendemos a escondernos en Él, como decía la alabanza, tú eres mi lugar de refugio y escondite, quiero decir. O cuando hay una tormenta, cuando hay una tormenta, uno no se expone, no se mete adentro. Y a lo mejor uno no sabe por dónde vienen los vientos. Tal vez uno no sabe ni qué tipo de tormenta es, ni el nombre, ni la categoría, pero hay que guardarse en un lugar seguro. Y hay momentos donde van a venir vientos a nuestra vida, situaciones que a lo mejor ni sabemos por qué llegaron, cómo llegaron, por qué están ahí. Y muchas veces Dios no nos va a decir, solo hay que escondernos en su presencia y estar ahí, impregnarnos de Él. Y Él es nuestro lugar seguro. Gloria a Dios. Bendito Dios. Está la palabra en el libro de Números, capítulo 4. Gloria al Señor. La porción de la semana es Nazor. No es Bahamas. No es Nazor en la Bahama. No es la ciudad de Bahamas. No es Nazor en hebreo, que significa elevado. Números capítulo 4, verso 21. Bendito sea el Señor. Esta porción es desde el capítulo 4, verso 21 hasta el 7, versículo 89. Gloria a Dios. Vamos a tocarla toda. Gloria al Señor. Pero dice el Señor en el número 4, 21, comienza a hablar del censo que hace el Señor. Y aunque el libro en español se llama Números, y leyendo números, usted entiende por qué le pusieron números, porque es un número tras número, tras número, tras número, y pareciera como que el escritor de este libro, Números, en hebreo, Batipá, como que no tenía nada que escribir y quería rellenar y rellenar y rellenar y rellenar y rellenar. Pero sabemos que en la palabra todo tiene un porqué, un para qué. Y nada se repite de una manera aleatoria.
Es porque creemos que el que escribió estos libros fue Moisés, pero no es porque Moisés no tenía que escribir. Moisés pasa 40 años en el desierto, 40 años con el pueblo de Israel. Y en esos 40 años Moisés tuvo momentos donde pasó con Dios. En una ocasión dice que pasó Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y si nosotros alguna vez hemos experimentado estar en la presencia de Dios, a veces por cuestiones de segundos, el Señor te da algo, un sentir y entiendes muchas cosas. No necesitas que Dios te explique 5 horas, a veces 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, y es ese momento en el espíritu donde tu espíritu hace un engranaje perfecto y entiendes todo y sabes por qué pasó esto y entiendes eso, gloria al Señor. Ahora imagínese Moisés estando 40 días y 40 noches en la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Cuánto no habrá entendido Moisés? A veces se nos hace un poco difícil entender cómo Moisés escribe estos 5 libros, cómo Moisés escribe toda la Torá. Pero si nosotros nos ponemos a imaginarnos, si hemos estado en ese momento de esa presencia de Dios, cuando Él da esas chispas de conocimiento, esas chispas de revelación, y tú dices, wow, ahora sí entiendo. Y no tuviste un tiempo, fueron chispas de revelación, chispas de entendimiento que Dios te dio y ¡pum! La agarraste. Entonces imagínense 40 días y 40 noches donde Moisés no es que dormía, porque estás en la presencia del Shaddai, el Todopoderoso. La revelación era demasiado. Entonces Moisés podía escribir los 5 libros y más. Y no tenía necesidad Moisés de escribir exactamente por qué, gloria al Señor. Y vamos a leer algunos versos para que vayamos entendiendo lo que Dios quiere darnos en esta noche. Números capítulo 4, verso 21, me dice, además habló Adonai a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entrarán en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de la familia de Gersón, para ministrar y para llevar las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión y su cubierta, y las cubiertas de pieles de tejones que están encima de él, cortina de la puerta, la del tabernáculo de reunión. Cada sacerdote tenía un trabajo específico, gloria al Señor. Y quiero buscar en la palabra, en la traducción palabra de Dios para todos. Vamos a ver cómo traduce este animal. Dice el versículo 25, y llevará las cortinas del tabernáculo de reunión y su cubierta. Y dice, y la cubierta del cuero de las pieles de tejones. ¿Qué es un tejón? No, yo he ido al zoológico de Miami unas 2 o 3 veces, pero no he visto un animal que se llama tejón. No sé si en su país hay un animal que se llame tejón. No lo conozco. La traducción, la palabra de Dios para todo, dice que es un delfín. Ahí dice. Y el cuero de la cubierta del delfín. Pero hay otros estudiosos, y si usted puede buscar en otra versión y me dice, a ver qué tienen ahí, gloria a Dios, porque a veces leemos la palabra y no la apreciamos, no la entendemos, gloria a Dios. Dice la cubierta de los tejones. En esta traducción, palabra de Dios para todos, dice el delfín, bueno, delfín, no sé qué dice la K2, 4:25. Dice, ellos llevarán las cortinas del tabernáculo del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina sobre ella,
la pantalla para la entrada del tabernáculo del testimonio, Dice la cubierta de piel fina. la cubierta de piel fina sobre ella. Ahí no está especificando un animal. En la Reina Valera dice que es un piel de tejón. En la palabra de Dios para todos dice que es un delfín. Yo no creo que haya sido delfín. No sé de dónde, en el desierto iba a haber un delfín, ¿correcto? O sea, yo creo que, no sé, está dudoso, ¿no? Porque ellos estaban en el desierto. Tendría que haber otro animal, no el delfín. Muchos eruditos dicen que es un animal que ya no existe, que se extinguió y que parecía como un ornitorrinco. Otros hablan de que tenía una semejanza al unicornio. Lo especial de este animal, según dice, ¿qué dice ahí? Disculpe. En la traducción viviente dice que es exterior de cuero de cabra. Cuero de cabra, ¿eh? Entonces está hablando diferente, no tiene nada que ver una cabra con un delfín, y después dice otra traducción, piel fina, ¿correcto? Entonces, miren el arroz con mango que a veces podemos entender, y en una palabra, en una cosita, nos podemos ir, no es lo mismo una cabra de un delfín, ¿eh? Totalmente diferente, ¿correcto? Entonces, a veces podemos confundirnos, y por eso hay tantas especulaciones en la palabra de Dios, porque no la llegamos a entender. Pero según yo me quedo con lo que estudié a fondo, y lo que estudié a fondo dice que era un animal especial que Dios permitió en ese tiempo que existiese, así como existieron los dinosaurios y se extinguieron. Y hoy hay animales que están en peligro de extinción, hay animales que ya no existen, que una vez existieron, pero nosotros, el hombre, con todo lo que ha avanzado la tecnología, se extinguieron. Bueno, se están extinguiendo los perros también. Porque hoy fui al centro comercial y me llevé un susto. Iba con mi hijo en el centro comercial y de pronto veo un hombre con un robot de perro. Un perro robot, horrible, feo, unas patas flacas así caminando. Y lo peor era que el señor lo llevaba con su correa. Como que si el perro se iba a salir, si es un robot, no se va. Ahora digo yo, tenemos que estar mal como humanidad. Porque si se hubieran acabado los perros, pues amén. ¿Qué caricia le va a dar ese animal? Amén, ese robot es el Señor. Y hay que estar mal de la mente. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Estamos en una crisis de humanidad. La humanidad está en crisis. Estamos en crisis. Cuando yo miré a ese hombre bien rampante en el mall, caminando con su perro robótico y amarrado, decía, estamos muy mal. Hoy gente prefiere, y por ahí están anunciando las mujeres robot, hombres robot. ¿Por qué? Porque supuestamente no tienen defecto, ¿no? Entonces estamos mal. Estamos mal, estamos queriendo llegar a ser tan perfectos y eso nos hace más imperfectos. Eso nos hace más imperfectos. Entonces, ¿qué es el tejón? Un tejón, según dicen que existió ese animal y fue para ese tiempo. Dios lo permitió para que de sus pieles hiciese la cubierta del tabernáculo. Una de las pieles que usaron para el tabernáculo. Y después que el tabernáculo no se hizo más, dice que Dios permitió que ese animal se extinguiera por completo. Porque el uso de ese animal era para hacer la piel del tabernáculo. No hay que tremendo. Me parece más sensible, más lógico esa traducción, ese estudio, que una dice que es cabra, otro dice que es delfín y otro dice que son pieles finas. Seguro eran pieles finas. Bendito sea el Señor, pero un animal llamado tejón. Y dice que las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, que están cerca del tabernáculo, cerca del altar, alrededor de sus cuerdas, los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirá. Según la orden de Aarón y de los hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gerson, en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis
en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión. En el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Después habla de otro varón que se llama Merari. Dicho sea de paso, yo he conocido dos personas en mi vida, una que se llamaba Merari y otra Itamar. Y las dos eran mujeres. Ninguna le ha puesto a hombre, pero la palabra son nombres de hombres, correcto. Pero no he conocido un varón que se llame yo soy el señor Itamar. No he conocido mujeres. Pero leyendo la palabra dije, Señor, pero son nombres de varón. Bendito sea el Señor. En mi iglesia hay una hermana que se llama la hermana Merari. Y yo, hombre, pero si era varón. Bendito sea el Señor. Así que si usted tiene una hija y le quiere poner José a la hija, pues amén. Le quiere poner Daniel, amén también. Y dice, y contarán los hijos de Merari, que era un varón, según las casas de sus padres, y habla que va a llevar las barras, las columnas, y todo el resto del capítulo 4 habla acerca de cada parte del tabernáculo que iba a ser cargado, transportado para el servicio del Señor. Usted y yo estamos en alguno de los dos. Puede usted que está en Merari o yo esté en Gerson, o yo estoy en Gerson y usted está en Merari, o al revés, pero todos nosotros tenemos algo que hacer en el tabernáculo de reunión. No sé qué es lo que te tocó traer a ti en esta noche. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de algo esencial que nosotros aportamos en el servicio del Señor. A veces pensamos que solo los que están en el altar son los que están aportando. Dice la palabra de Dios que estaban los de Gerson y estaban los de Merari y los dos eran sacerdotes, pero cada quien le tocaba algo diferente. Si Gerson no hubiera traído las cortinas, no se hubieran puesto las columnas. Ni los de Merari envidiaban a los de Gerson, ni los de Gerson envidiaban a los de Merari. Y segundo, después seguía otro tercero, que eran los de Coat. Ni los de Coat estaban en una lucha eterna. Y hoy, el pueblo del Señor, estamos en una lucha eterna, porque no hemos entendido la parashá. No hemos entendido la instrucción de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra para no caer en vacas sagradas. No caer en vacas sagradas. Y cuando digo vaca sagrada, significa que no caigamos en el error que digamos, es que la iglesia donde yo voy, ahí sí se mueve Dios. En todo donde se alabe a Dios, se mueve Dios. Donde se predique la palabra de Dios, ahí está Dios. Donde Dios levante un hombre o una mujer que quiere en su corazón servirle a Dios, ahí va a estar Dios. Ahí se va a glorificar Dios. La palabra de Dios dice que si dos o tres están reunidos en su nombre, ahí Él va a estar. Entonces no podemos caer en el error de que decir porque nosotros somos vino, palabra y reino, nosotros somos la pepa del queso. No. Porque ahí están los de Gerson, están los de Merari y están los de Coat. En alguno de esos tres grupos estamos nosotros. Ni nosotros somos menor que nadie, pero tampoco somos mayor que algo. Estamos iguales, bendito sea el Señor. Tal vez a uno los van a ver más, porque llevarán las cortinas, tal vez las de tejones y que tendrán colores grandes. Tal vez las de las columnas no se van a ver, pero son bien importantes. Y a veces caemos en ese error de que este sí tiene la opción, este tiene la más opción, que este sí cree, no, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Algunos el Señor le ha dado una unción en una área diferente. Algunos el Señor le ha dado un prisma, lo que le llamo yo, un prisma de conocimiento en algo diferente. Hay ministerios, hay casas de Dios, hay iglesias del Señor donde se mueve mayor aún en la guerra espiritual, gloria al Señor. Pero no significa que aquella que no predica guerra espiritual no está Dios. Lo cree, pero no es lo que Dios le llamó. Hay personas que nos llaman
A nosotros, ¿qué son ustedes? ¿Son cristianos? ¿Son judíos mesiánicos? Me llaman todas las veces. Usted es judío mesiánico. Usted, no, yo no me cambiaba el nombre. Yo me llamo Bernardo Javier Rivera, por la gracia del Señor. No soy perteneciente a una secta judía, no para nada. Soy hijo del Señor que cree en la verdad bíblica del Señor, pidiéndole a Dios revelación de su palabra. Que nosotros celebramos las fiestas del Señor, claro que sí, porque están en la palabra. Espero Dios que todas las iglesias entren en ese conocimiento, porque es de bendición. Pero yo no puedo caer en el error de decir que porque aquella no la celebra, no van a recibir bendición de Dios o no van a recibir la salvación del Señor. Líbrenos el Señor de caer en eso. Pero nosotros estamos de Gerson, de Coat, de Merari, todos estamos sirviendo en el templo del Señor. Usted puede decir, yo llego a la iglesia, canto, pero usted es importante en la obra del Señor. Usted trae algo espiritualmente. Yo no sé qué es lo que usted trae. No sé si trae las cortinas, no sé si trae las barras o no sé si usted trae las cuerdas. ¿Qué es lo que traían los de Coat? Bendito sea el Señor. Dice que los de Coat ministraban el tabernáculo y fueron contados por su familia 200,750. Y los de Coat ministraban en el tabernáculo de reunión. Traían los utensilios. Bendito sea el Señor. Entonces todos somos importantes en el Señor. No nos creemos más que otros. Hay otros que sí se van a ver más. Hay personas que Dios les ha llamado a ministrar en un altar, en una plataforma, llámese la actriz, como ustedes llaman, y los va a ver más. Son visibles. Pero hay personas que no son visibles, pero están orando en su casa para que el Señor se mueva, el Señor lo levante, el Señor se glorifique. Y si esas personas no oran en secreto, no se mueven muchas cosas. ¿Por qué? Porque todos somos importantes en el tabernáculo de Dios. Todos somos importantes. Y cuando nosotros no conocemos esa verdad, como pueblo de Dios, comenzamos a idolatrar al hombre. Comenzamos a poner al ministro o a la mujer de Dios en una posición donde no deben de estar. La palabra de Dios es clara y dice, de honor al que honra merece, pero no podemos idolatrar a nadie. ¿Por qué se miran ellos más? Porque Dios los llamó a estar enfrente. Pero hay personas que no están enfrente, pero son todos somos importantes. Cuando nosotros como pueblo del Señor no conocemos nuestra identidad, entonces comenzamos a adorar personas, a idolatrarnos y a pensar que ellos están más cerca de Dios que nosotros, y no es así. No es así. A mí me piden oración por sus hijos y yo oro por sus hijos, pero nunca la oración mía va a ser más poderosa que la oración de un padre y una madre. Porque esa oración viene no solo con la oración paterna y materna, sino con todo el dolor, con todo el sentimiento que usted tiene por su hijo. Es mentira que yo le voy a decir que yo voy a orar por su hijo de la misma manera que usted ora por su hijo. Eso es mentira. Puede ser que el Espíritu Santo me lleve a sentir en ese momento y yo gima casi igual que usted, pero hablando en serio, los puntos sobre las IE. Usted no va a orar por mis hijos de la misma manera que yo voy a orar por ellos. Y eso es normal. Eso es normal. Pero tenemos que conocer cuál es nuestro propósito y nuestra posición en el Señor. Dice capítulo 5 de Números. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todo contaminado con muerte,
Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron los hijos de Israel y echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, y así lo hicieron los hijos de Israel. Pareciera que Dios está castigando al hombre en su naturaleza. Pareciera. Leproso no, porque el leproso era una condición que muchas veces venía por el pecado de murmuración y se enfermaba la persona. Pero un varón que tenga flujo de semen es natural en un varón. Pero mire lo que dice la palabra de Dios para todos, que está más explícita, más aclarada. Dice, y le dijo el Señor a Moisés, ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga entre los genitales un flujo fuera de lo normal, de sangre o de pus, y todo el que se haya contaminado con un muerto. Aquí está hablando ya diferente. Dice, todo aquel que tenga un flujo fuera de lo normal, sea con sangre o con pus, que esté enfermo. Y usualmente una persona que tenga sangre o pus en sus áreas genitales, usualmente en este tiempo, tiene que ver con enfermedades venéreas. Y Dios está hablando y está diciendo que Él no quiere contaminación. Esto es una sombra de lo que hoy había de venir en el tiempo de nosotros. El Señor está hablando de santidad, está hablando diciendo, yo quiero que fuera de lo normal saquen a aquellos que ya no es normal, que ya se pervertieron, sáquenlo fuera, bendito sea el Señor. Y después habla acerca de la ley de la restitución. Y esta ley de la restitución no es solo, bendito sea el Señor, que está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo que cobraba tributos, cobraba impuestos. Y un día el Señor Jesús iba caminando, iba predicando y lo miró y dijo, Zaqueo, baja, que hoy es necesario que la salvación entre a tu casa. Y entró y se convirtió Zaqueo. Y dice la palabra que Zaqueo perdonó, pidió perdón y regresó todo lo que había cobrado y aún más. ¿De dónde sacó Zaqueo esa idea? Zaqueo era buen corazón. Zaqueo vivía en Jerusalén. Zaqueo no era que no era del pueblo de Dios. ¿De dónde sacó Zaqueo eso? Bueno, él conocía la palabra. A Zaqueo le había enseñado la instrucción. Y la ley de la restitución, mire, en el versículo 5, dice 5:5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de estos pecados con los que los hombres prevaricarán contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre aquello la quinta parte y se lo dará a aquel contra quien pecó. No solo le dijo, vas a pedirle perdón, porque si fuera a pedirle perdón, pues te perdono ya, pero dice que si tú pecaste contra alguien, no solo le vas a pedir perdón, sino que le vas a restituir por el daño que le hiciste. Y dice la palabra que lo vas a multiplicar 5 veces, la quinta parte, para dárselo a él. Entonces Zaqueo conocía estas verdades, Zaqueo conocía estas instrucciones y al encontrarse con la Torá viviente que era Yeshua, aplicó lo que ya sabía, bendito sea el Señor. Pero en esta noche nos vamos a enfocar en el versículo 11 en adelante. Y a mí, en lo personal, me causó risa porque
Números capítulo 5, verso 11. En hebreo dice acá, Isha Sota, ¿correcto? Si lo traducimos al español sería la mujer adulta. Pero hay gente que quiere ser como así para sonar bonito, entonces le pone, dice mujer sota. Entonces si lo lee justo dice la mujer sota. Ya perdona, pero tenía que saltar. Y ahora que cuando estaba estudiando esta semana, yo dije, wow, imagínense yo decir, vamos a hablar de la mujer sota. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero es la mujer sota. Gloria a Dios, pero sota, pero no grande, sino sota en palabras hebreas. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vamos a hablar de esto. De ¿por qué habla sota? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y el título de esto es Nunca es tarde. Nunca es tan tarde. Nunca es tan tarde. Bendito sea el Señor. Y dice, también habló el Señor a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni hubiere sido sorprendida en el acto. Esto es tremendo. Hablando el Señor de una mujer que aparentemente en contexto, el hombre como que había notado algo raro a esta mujer con alguien. Le dijo, mira, no estés hablando con fulano porque yo creo que puede pasar algo. No estés hablando con él mucho tiempo porque yo creo que tú le gustas a él. Y la mujer no le hizo caso y siguió. Y dice que si la mujer hubiera sido infiel, si hubiera descarriado, cuando está hablando de la mujer, está hablando del hombre. Y vamos a leerlo primero en la primera revelación. Después vamos a ir al Sod, la revelación de la palabra. Que ahí es donde queremos llegar, el Sod de la palabra. Dice que no hubiese visto el marido, que ella lo hubiera mancillado ocultamente, ni hubiera sido sorprendida en el acto, bendito sea el Señor. Cuando Yeshua estaba, dice que le llevaron a él una mujer adulta, porque la habían agarrado en el acto, la había sorprendido en el acto. Pero esta dice que si hubiere ella fallado, pero no la hubiera sorprendido en el acto, ni hubiera testigo alguno, pero ¿cómo entonces el hombre se iba a dar cuenta? ¿Cómo el hombre se iba a dar cuenta? Porque no dice que alguien le vino con el chisme. Dice que no vio ocultamente, aparentemente la mujer le falló. No hay testigo, no la agarraron en el acto, pero dice el verso 14, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, y si viniere sobre él espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harinas de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Y la tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua.
Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. Y se pondrá a sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, diciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas quedan maldición entre tú y tus entrañas, y harán hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Tenía que estar bien segura la mujer, porque si la mujer había hecho algo, yo creo que solo estar en el hecho, estar en el tabernáculo de reunión donde usted sabía que Dios se glorificaba y que se había pecado el hombre o el sacerdote moría irremisiblemente, y llevar a la mujer delante del sacerdote y el sacerdote hablar esas palabras. Yo creo que la mujer dice: ¿sabe qué? Sí, me mate, porque yo prefiero que me mate antes que me mate el Señor. Y si la mujer no tenía nada, decía: amén, amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué hacía? El sacerdote dice, escribía, no solo las pronunciaba, escribía estas maldiciones en un libro, en un pedazo de papel, y las metía en el agua amarga y se borraba. Y le daba a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Parecía como que si el tabernáculo de reunión se hubiese convertido como un lugar como de hacer maleficio. Sí, para agarraba el agua, agarraba la tierra de cenizas, le echaba dentro del agua, la meneaba, hacía el conjuro y le dice: bébetela. Que si estás mal, y no solo ese, quedas en maldición, te pinchará el vientre. No, era terrible lo de la mujer sota. Pero, ¿cuál es el sentido espiritual de esto? ¿Cuál es el sentido espiritual de esto? Ahora, dice que si la mujer sota bebía eso y se le hinchaba el vientre, pues había pecado, el hombre le daba el divorcio y ya, listo. Si no pasaba eso, dice que el hombre se reconciliaba con la mujer y claro, por haber llevado a la mujer a esa humillación, también tenía que haber una restitución. Nunca es demasiado tarde. Vamos al ámbito espiritual, donde nosotros debemos entender quién es. Resulta que Dios habla en sombras para que nosotros entendamos a la luz clara de la palabra. Podemos hablar esto de manera de una pareja también. La pareja estaba mal ya. La pareja ya estaba mal. El hombre y la mujer habían tenido peleas, habían tenido desacuerdos y no habían llegado a un acuerdo, y él hacía lo que ella le había dicho que no hiciera, o viceversa, porque vamos a hablar de hombre y mujer, vamos a poner un género acá. Y ya no había solución. Él sentía desconfianza, o ella sentía desconfianza, y ya no había solución. Y es feo vivir en desconfianza. Ya no había solución, pero nunca es tarde. Dice: vamos al sacerdote, vamos a la presencia de Dios. Que si esto de verdad es así, hay maldición. Y aquí es donde está el corazón del hombre. Pero si no es así, vamos a arreglar las cosas. La semana pasada dijimos que la palabra de Dios es vida.
pero también la palabra de Dios es muerte. Porque la palabra de Dios trae para matar, pero también trae vida. Y agarraba agua el sacerdote, agarraba agua santa, agua de bendición. Pero al pronunciarla por algo que había hecho malo, hombre o mujer, en este caso era una mujer, caía la maldición. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 1 al 14? Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero si no obedecieres, estas maldiciones te alcanzarán y te seguirán. Pero era la misma palabra. La misma palabra. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hay bendición. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios atentamente, habrá maldición. Entonces venía el problema delante de Dios, y entonces ahí está el corazón del hombre. A Yeshua le dijeron: Yeshua, es lícito que un hombre repudie a su mujer y le dé carta de divorcio. Porque Moisés le dio permiso a los israelitas que repudiaran a su mujer y le dieran carta de divorcio. Y Yeshua le respondió y le dijo: en el principio no era así. Nunca fue la voluntad de Dios. Pero a causa del corazón del hombre, de la dureza del corazón del hombre, se le dio permiso para que le diera carta de divorcio, pero nunca fue. Entonces, el Señor nos expone, porque la palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos expone. Este hombre traía a la mujer porque había venido sobre él espíritu de celos. Y él pensaba que estaba bien. Y la lleva al sacerdote y el sacerdote le dice: aquí está la palabra. La palabra va a decir si está bien o está mal. A la mujer la llevaron, en el adulterio la llevaron al sacerdote, la encontraron. Y él sacó la palabra. Que Dios del Señor expone nuestro corazón. A veces conocemos la verdad y a veces conocemos la Biblia para darle bibliazos, para darle con la palabra a los demás. Y decir: ¿sabes por qué te va mal? Porque tú haces esto y esto y esto y esto y esto. Y está bien, porque la palabra trae muerte. Y la palabra trae condenación, pero también la palabra trae vida y trae misericordia. Yeshua tenía la obligación y tenía la autoridad legal y por la palabra de decir: maten a esa mujer, apedréenla, porque sí, la encontraron en el acto del adulterio. La encontraron y hay testigos. Pero Yeshua quiso exponer el corazón del hombre. Ustedes también. Ustedes están correctos. Ustedes conocen la palabra, pero la conocen mal. Pero yo se lo voy a enseñar bien, dijo Yeshua. El que de ustedes esté libre de pecado, lance el pecado. Y expuso la palabra. Y expuso el corazón. Ustedes están bien. Pero están bien en esta área. Pero en otras no. En otras no. O sea, a veces nosotros pedimos misericordia de Dios y a veces pedimos justicia. Es mejor pedir misericordia. A veces cuando nosotros creemos que tenemos la razón, pedimos justicia. Cuando creemos que tenemos la razón, pedimos justicia. Pero deberíamos pedir misericordia. Este hombre pensaba que él tenía la razón. Y él sabía lo que le iba a pasar a la persona. Él sabía que se le iba a echar el estómago, iba a caer bajo maldición. Entonces él decía: yo quiero hacer justicia. Volteemos el papel. Pongamos que la mujer es la que estaba bien y el hombre había hecho fechoría. Entonces el hombre tenía que ser llevado
al sacerdote. Hubiera querido el hombre tener misericordia y la justicia. ¿Correcto? Entonces ahí está una de las revelaciones de esa palabra. Si el Señor nos da la autoridad en su palabra para que nosotros tal vez juzguemos cosas, pero la misericordia tiene que estar sobre nosotros. De ahí vamos a conocer que en verdad somos hijos de Dios. Moisés tuvo la oportunidad cuando allá en el desierto Dios le dijo: ya no aguanto al pueblo, lo voy a quitar, lo voy a raer, lo voy a romper de la tierra, lo voy a borrar. Y Dios probó el corazón de Moisés. Moisés tenía la legalidad de decir: sí, Señor, yo aquí he estado contigo 40 días, 40 noches, estos no me siguen. Tú mismo estás diciendo que son pueblo duro a servir, que no entienden, que no quieren hacer caso. Señor, está bien, estoy listo. Dame otro pueblo. Dame un pueblo que te siga, que te sirva. Y Dios le dijo: te voy a dar un pueblo que te va a seguir, que te va a servir, que va a hacer las cosas como Dios manda. Pero Moisés había estado en la presencia de Dios. Y ahí es la diferencia cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. Dios se revela y el carácter de Dios viene a nosotros y podemos aflorar el carácter de Dios. Porque podemos estudiar la palabra para enseñar y dar bibliazos, y lo podemos hacer. Y no está mal, está peor. Porque nuestro corazón queda descubierto. Pero pensemos que un día podemos hacer la mujer sota y otro día podemos estar en el otro lado. Y las aguas son las mismas aguas, hermano. Y la tierra es la misma tierra. Hoy tal vez no te la puedes beber. Hoy tal vez no te la bebes tú. Tal vez me toca bebérmelas a mí. Tal vez el vientre se me va a echar a mí. Pero tranquilo, nene, que el día llega donde estás en el otro lado y te va a tocar beber agüita. Te va a tocar beber agüita. Oremos para que no se me eche. Pero si nosotros le pedimos a Dios misericordia, entonces Dios obra con misericordia. Porque estamos de Gerson, de Merari, de Coat. Y estoy seguro que Gerson, Merari y Coat pecaban de diferentes maneras. Entonces nosotros debemos, si nosotros amamos a Dios y estamos en su presencia, el carácter del Padre va a venir a nosotros. Y ahí entonces conoceremos que somos hijos de Dios. Mateo 5, ¿qué dice? ¿Para quiénes son las bienaventuranzas? Los mansos y humildes de corazón. A los que les gusta hacer la paz. Hacedores de paz. Porque ellos mirarán a Dios. Porque esto no dice a aquellos que están tan. No, porque es que tenemos la palabra. Y la palabra nos busca. Pero la palabra nos revela. La palabra nos expone. La palabra estuvo delante de esa mujer adúltera cuando Yeshua se la trajeron y él escribía en la tierra. Y la palabra expuso a esa mujer, pero también expuso a aquellos que no habían pecado en adulterio, pero habían pecado de otra manera. La palabra los expone también. Es que cuando estamos delante de la presencia de Dios, lo vamos a ser expuestos. Todos vamos a ser expuestos. Y la palabra de Dios dice en Isaías que aún nuestras justicias son trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Dios habita en una luz inaccesible. Entonces, en esa luz inaccesible no saldrán puntitos de nuestra alma. Van a salir. Por eso, nunca es demasiado tarde. Y el sol de esta palabra es: el hombre es el alma. El hombre es el alma.
El alma siempre quiere estar bien. El alma siempre quiere buscar de Dios. El alma le gusta, anhela, como decía la alabanza, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero el cuerpo es la mujer la que sabe que no debe hacer las cosas. Le dijeron que no lo hiciera, pero a veces nos dan la advertencia y sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Y dice la palabra en el verso 5, perdón, en el capítulo 5, verso 14, y si viniere sobre él el espíritu de celo. ¿Qué es el espíritu de celo acá en esta palabra, en este sol? El espíritu de celo es cuando el cuerpo, el alma, le avisa al cuerpo y le dice, estás haciendo. Es la gracia del arrepentimiento. Donde el alma le entra ese espíritu de arrepentimiento, de corrección, y venimos delante de Dios. Y la palabra nos expone. Y la palabra de Dios nos corrige. Y al principio la palabra es amarga. La palabra es amarga. Pero si nosotros la tomamos con ansia de cambiar, con ansia de mejorar, va a ser sanidad. Y dice la palabra acá, léalo conmigo. Aleluya. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro. ¿Cuáles maldiciones? ¿Lo puede leer, por favor? Números capítulo 5, versos 23 y 24. Número 5, versos 23 y 24. Dice, entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición. Y las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas. Después el sacerdote tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia de Yahweh y la aproximará ante el altar. Muy bueno. Mire qué tremendo es. Yo estaba acá y el Señor me trae a memoria esto. El sacerdote, dice el verso 23, léalo conmigo para que lo agarre y se vaya con el premio de su vez. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Bendito Dios. Dice que cuando le escribían estas maldiciones que el sacerdote había dicho, y las tremendas maldiciones que había dicho, sé que escribían en el papel todo lo que el sacerdote había dicho y abajo firmaban con el nombre de Dios. Que después lo metían en esas aguas. Esas aguas simbolizan la palabra de Dios. Y dice que al sacar el papel, se borraba. Se borraba. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Señor es tremendo. El Señor me viene estudiando Colosenses y ahorita me lo trae a luz. Colosenses, capítulo 2, verso 12. Dice, sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo. ¿Qué hace uno en el bautismo? Mete a la persona, ¿sí o no? Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados con él, sacaron el papelito, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14 aquí viene, y anulando el acta de decreto, el papelito de las maldiciones que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay un papelito. Hay un papelito. Entonces dice que cuando el papelito se borraba y Dios mira la intención de Dios. ¿Por qué Dios llevaba a la mujer a ese lugar? ¿Por qué Dios llevaba a la mujer a ese lugar? Era humillante. Porque no lo hacían a puerta cerrada. Estaba el pueblo de la mujer y del esposo. Imagínense cómo se sentía la mujer. Si la mujer hubiera sido inocente, ¿cómo se sentía la mujer? Ahora, y si la mujer hubiese sido culpable, que sí se hubiera acostado con otro hombre, ¿cómo se sentiría esa mujer? Si usted puede ponerse en los pies de esa mujer un ratito hoy. Y dice que no solo la paraban delante del pueblo, sino le quitaban la cobertura de su cabeza, prácticamente la desnudaban de acuerdo a las costumbres de ese momento. Y todo el mundo miraba a la mujer, mira fulana, mira fulana. Primero, te lo dije, se miraba, era la mujer. Pero Dios es hermoso, Dios es bello y su amor es para siempre. Y Dios hacía todo ese ritual. Yo no sé si Aarón era dramático o no, pero yo me imagino un sacerdote dramático agarrando el vaso de barro y abriendo, oh Señor, si estas bendiciones, y haciendo todo el ritual. Puede ser que agarró un puño de tierra y ¡fácata! Lo tiró. Puede ser que poquito a poquito le decía, y aquí está, mira la maldición, se te va a echar el bien. ¡Ah, mira! Y la mujer, en ese momento, no solo había vergüenza, sino venía también la convicción. En el momento cuando Dios nos expone, tú te haces chiquito, dice Señor, perdóname, perdóname. Yo misericordia de Dios, sé que la saqué de ti. Tú me lo dijiste, Señor, pero yo no quise caer. Perdóname. Y yo creo, esta es mi revelación, no es doctrina. Yo creo que muchas veces que la mujer hubiese sido el Pablo, el amor de Dios, yo creo, no estoy diciendo que está ahí. Y Dios miraba la intención de esa mujer. Entonces decía el Señor, ya te probé a ver si en verdad tu corazón tembló o no tembló. Vamos a meter el papelito. La mujer sabía que iba a salir todavía con la maldición. Pero qué alivio cuando salía hablando. Y le decía, bebe el agua. No es que salía hablando y ya estás lista, ¿no? Bebe el agua. Si bebieres el agua amarga y se te hinchara el viento, eres perdido. Pero si bebieres el agua y no te pasara nada, serás fecundo. Si no hubieras tenido hijos, vas a dar a luz. Y si tuvieras tenido hijos con dificultad, tus próximos partos serán fáciles y mejores. Y creo yo que la mujer se bebía el agua y no le pasaba nada por la misericordia de Dios. Porque Dios mira los corazones.
Y Dios sabe que somos polvo de la tierra. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, y no anduviste en perfecto corazón. A Salomón le dijo el Señor, como anduvo mi siervo David, perfecto delante de mi presencia. Pero si vemos la historia, Salomón no mató a nadie. Y Salomón no cometió adulterio. Tuvo 700 mujeres, pero las tuvo bien. Él no tuvo adulterio. ¿Cómo así, pastor? Tenía 700, no tuvo adulterio. Bueno, bastante adulterio, 700 mujeres. No, pero en ese momento el rey podía tener esa cantidad de mujeres porque las hizo reina, las hizo sus esposas. Eran sus esposas. David no la hizo su esposa. David mató a una persona, pero le dijo el Señor, el corazón de David fue recto, porque siempre reconocía su debilidad y iba a buscar delante de la presencia de Dios su misericordia para que lo restaurara y creía. Y dice, si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, yo hubiera tirado la toalla hace rato, pero yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios va a quitar esta dificultad en mi vida, yo sé que Dios me va a levantar de esta debilidad, yo no me muevo de Dios hasta que Dios me bendiga, yo no me voy de aquí hasta que el Señor me bendiga, yo no me voy de este lugar hasta que la gracia de Dios me toque. Pero cuando nosotros somos orgullosos, dice el Señor en su palabra que al orgulloso Él lo mira de lejos. Él lo mira de lejos. Por eso no nos llamó el Señor a darle bibliazos a la gente. Nos llamó a expresar la palabra. Pero teniendo en cuenta que hoy podemos estar aquí, pero mañana también podemos estar acá. Y el agua es la misma. El agua es la misma. El agua es la misma. Y viene un tiempo donde vamos a escuchar muchas cosas afuera, porque Dios está comenzando a limpiar la iglesia y va a comenzar a mover la mata y se va a escuchar de fulano y de mengano y de sultano. Que nos guarde el Señor de juzgar. Que nos guarde el Señor de hablar cosas que no sabemos. Sino, acordémonos siempre que cuando vayamos a hablar, podemos tomar el agua acá o la podemos tomar acá. Pero hay dos lugares donde vamos a estar. Acá hoy o mañana podemos estar acá. Bendito sea el Señor. Porque el que no tira la piedra ve al guardia. Entonces, hay diferentes lugares donde nosotros vamos a estar. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque no es lo mismo tirar la piedra que robar, ¿correcto? Pero los dos son pecados. Y nosotros nos podemos equivocar muchas veces. Entonces, tenemos que pedirle al Señor misericordia. ¿Y qué hace el Señor en su palabra? El Señor nos levanta, pero expone nuestro corazón. Que le exponga, cuando la verdad de Dios venga, que nos exponga, que nos encuentre pidiendo misericordia, porque Dios es misericordioso. Uno de los atributos de Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando la mujer tomaba el agua, no le pasaba nada, había reconciliación en el hogar. Y decía el sacerdote, vayan a su casa. Y comenzaban de nuevo esa relación amorosa entre esposo y esposa. Comenzaron a tener confianza el uno al otro. ¿Por qué? Porque lo llevaron a la palabra de Dios y la palabra de Dios expuso. Y la palabra de Dios muchas veces le daba la razón a otro, pero a otras veces le decía, ¿sabes qué? Ustedes los dos amigos. Pero vengan y yo los voy a arreglar. Por eso nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a hacer las cosas. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para arreglar aquello que no aparentemente tiene solución, pero si lo llevamos a Dios, Dios siempre va a tener la solución. Dios siempre va a dar la solución. La cosa es que nosotros a veces no queremos. Y es por eso que el Señor le dio
a Moisés la oportunidad de darle carta de divorcio porque la gente no quería. Dice la palabra de Dios que no para siempre contenderá su espíritu con el hombre. Ese que el Señor dice, pero si tú quieres, dele, pues dele, pero no es lo que yo quiera. No es lo que yo quiero. Bendito sea el Señor. En Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay solución. Y el capítulo 7 de Números, para terminar esta porción. Dice que aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado con sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo de Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, tómalo de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Y entonces Moisés recibió los carros, los bueyes, y los dio a los levitas. Verso 11. Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda, vamos a ver cuál es la ofrenda de Naasón. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de una flor de harina amasada con aceite para ofrendar, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Y esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿Qué clase de ofrenda? Eran 2 pesos. Platos de 130 ciclos de plata, una jarra de tanto plata, oro, un buey, esto, machos cabríos, mira, multiplíquelo hoy. Si lo sacamos hoy, en los precios de hoy era dinero. Ahora vamos a leer el 18. Y el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, y ofreció su ofrenda, plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con un aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero. Era lo mismo. Y si usted sigue leyendo, todos los príncipes ofrecieron exactamente lo mismo. ¿Por qué Moisés no escribió? Y todos los príncipes ofrecieron un plato de 130 ciclos, una jarra, y dice, y todos los príncipes ofrecieron lo mismo. Todos estos 89 versículos se hubieran reducido a 4. Pero ¿por qué Moisés escribió? ¿A Moisés le gustaba mucho escribir o no tenía que escribir? Una de las dos. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene un sentido.
todos nosotros vinimos hoy a una hora al servicio. ¿Correcto? Todos vinimos a una hora al servicio. Todos estamos en la misma silla. Todos comenzamos a cantar la misma alabanza. Todos buscamos en la Biblia, los que la tienen, los que buscamos la misma versículo. Todos oramos la misma oración. Pero cada uno, usted y yo, tuvo una intención diferente. Tuvo una intención diferente en el corazón. Y Dios es tan especial que Él dice, lo veo que tú llegaste a la cena. También tú llegaste a la cena. Ah, tú también llegaste a la cena. Ah, pero tú también llegaste a la cena. Pero tú viniste por esto, tú viniste por esto, tú viniste por esto. Comenzaron a cantar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Ahora, siguiendo la misma tonada. Pero tú la cantaste por esto. Tú la cantaste por esto. Tú la cantaste por esto. Y tú la cantaste por esto. Porque no importa si cantamos lo mismo. Dios es y está pendiente de cada uno de nosotros de una manera singular. Él lo hubiera puesto de una manera plural y todos los príncipes dieron lo mismo. Todos aquí podemos dar $1, todos. Pero hay uno que la va a dar porque es lo único que tiene, $1. Hay otro porque es lo único que quiere dar, $1. Hay otro porque es el primer billete que le salió. Y hay otro porque lo viene pensando de todas las semanas que va a dar $1. Pero si contamos la ofrenda, todos dimos $1. Pero Jehová de los ejércitos está viendo, cada dólar tiene un lenguaje diferente. Cada dólar es un incienso diferente delante de la presencia de Dios. Por eso Dios es un Dios singular. No se preocupe si aquel ora igual que usted. Despreocúpese si fulana predica lo mismo que usted predicó. Despreocúpese de eso. Preocúpese cuál es la intención con la cual usted lo está enfrentando. Preocúpese por cuál es la intención que usted está enseñando. Preocúpese por la intención que está saliendo de su corazón. Preocúpese del altar privado que usted tenga delante de Dios. Porque eso va a hacer la diferencia. Su altar privado, mi altar privado, va a hacer la diferencia de predicar Salmo 23, verso 1, al Salmo 23, verso 1 que yo puedo predicar. El altar privado va a hacer la diferencia. Que Dios te bendiga. Bendito Dios. Bendito Dios. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. Que Él añada bendición a su palabra y que derrame bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Que su gracia nos haga crecer en el amor, en su misericordia y en el temor de su presencia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pide a Pastora Jessica que se nos presente en oración y bendice la ofrenda.